El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Merlina, una perrita chihuahua que llega a la clínica veterinaria presentando diarreas y vómitos constantes. También conoceremos a Daisy, una pug que sufre, como muchos de esta raza, de alergias. ¿Quieren conocer las causas? Las veremos a continuación. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy, para empezar, conoceremos la historia de Merlina, una perrita chihuahueña que presenta vómitos y diarreas constantes, un padecimiento que podría no ser tan alarmante, sin embargo, en perros de raza pequeña podría incluso poner en riesgo su vida. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Merlina es la pequeña de la casa, es más que mi mascota, es como un integrante más de ahí de mi familia, y de hecho está con su papá, convive con su papá. La primera vez que la vimos tenía una semana de nacida y todavía estaba con falta de pelo, pero nos llamó mucho la atención por su manchita blanca y la elegimos a ella. Llegó de un tamaño aproximado de unos 10 centímetros, yo creo. Sí. Es muy traviesa, inquieta, corre de aquí para allá. También duerme mucho en las noches, pero todo el día inquieta. Su papá está dormido y ella va y lo molesta. Merlina es una paciente que ya hemos tenido hospitalizada, esta es la tercera vez de hecho. Esta es la segunda vez que es por un cuadro de una gastroenteritis y la vez anterior fue por alergia a la vacuna. En este caso nos llegó el día de ayer presentando vómitos y diarreas que empezó alrededor de las 6:30 de la mañana y nos la trajeron aquí alrededor de las 2 de la tarde, que fue cuando la hospitalizamos. Sí, tiene 8 meses. Es la consentida, la única perrita. Merlina estuvo de traviesa comiendo basura y se enfermó de su estómago y vomitaba mucho. Ya no era algo que se controlaba en casa y tuve que traerla y se quedó hospitalizada. Fue a la cocina y nadie se había dado cuenta hasta que de repente escuchamos que se cayó el bote de la basura y fuimos y estaba ahí Merlina comiendo. Comió papa cruda. Y por eso se enfermó. Se fue a dormir y estaba bien, pero en la mañana, como a las 6:30, empezó con vómitos y ya no se me hizo normal. Y inmediatamente la traje con sus médicos. Porque aparte Merlina estaba presentando vómitos. Cuando un perrito o gatito está presentando vómitos y diarreas, está perdiendo líquidos. Entonces, si no recibe atención médica y no se le controla ni la diarrea y el vómito, se puede morir por deshidratación. Y bueno amigos, recuerden que en el caso de los vómitos en nuestros animales de compañía pueden tener múltiples orígenes. En el caso de Merlina se debe a que se complicó un cuadro de gastroenteritis, el cual si no se atiende de inmediato incluso puede poner en riesgo su vida. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de esta historia aquí en Clínica de Animales. Merlina estuvo de traviesa comiendo basura y se enfermó de su estómago y vomitaba mucho. Merlina es una paciente que ya hemos tenido hospitalizada, esta es la tercera vez de hecho. Esta es la segunda vez que es por un cuadro de una gastroenteritis. Se fue a dormir y estaba bien, pero en la mañana, como a las 6:30, empezó con vómitos
Gracias por continuar con nosotros en su programa Clínica de Animales. En un momento seguiremos con la historia de Merlina, pero antes conozcamos a Daisy, una perrita pug que llegó al centro veterinario presentando alergia. Conozcamos las razones aquí en Clínica de Animales. Vengo porque Daisy tiene un problema de alergias y buscaba una tercera opinión para saber cómo tratarlo. No me di cuenta que tenía alergias, más bien comencé a notar un exceso de comezón que no era habitual en ella, algunas alteraciones en su piel y esas alteraciones llegaron a ser muy importantes. Por eso acudí al médico y los médicos fueron los que me indicaron que había un problema de alergia. No, he acudido en 3 ocasiones diferentes a 3 tipos de médicos distintos. La primera vez fui con el grupo donde yo la compré. Lo trataron como cualquier situación. No se resolvió, de hecho fue la que menos tiempo duró en tratamiento. La segunda fue en otro hospital médico, en donde sí, ya hubo 2 o 3 opiniones. Lo resolvieron solamente por periodos muy cortos. Y ahora estoy con la doctora, no es cierto, hubo una tercera, un médico, excelente médico, para mí lamentablemente demasiado lejano a mi domicilio y con muy pocas opciones de tratamiento. Entonces hoy vengo porque me recomendaron mucho a la doctora y efectivamente no me está dando solo un camino que era la cortisona y a la que yo le tenía tanto miedo. Entonces vamos a experimentar otros tratamientos. Daisy en casa es un miembro más de la casa, es mi otra hija y ella lo sabe, se consiente, pide, exige y también es regañada como regaño a mi hija. Ajá. No, Daisy es un miembro más de mi familia. Daisy es muy juguetona, muy obediente, muy traviesa, le encanta hacer travesuras y pues creo que vivimos con ella, no ella con nosotros. Muy inteligente, es una perra muy inteligente. Antes de llegar aquí al hospital, preocupada, me sentía muy preocupada porque mi situación económica no me permite en este momento hacer todo lo que yo quisiera por Daisy. Tengo situaciones muy graves de enfermedad en casa, entonces venía pensando qué iba a ocurrir si me decían que solamente tenía que hacer pruebas muy caras. Me siento más tranquila porque la doctora me pareció una persona sumamente humana. Tengo muchas más opciones, no solamente la de la cortisona, y me siento tranquila, me siento contenta hoy. Yo le diría a Daisy que la amo mucho y que en la medida de nuestra posibilidad siempre vamos a estar cuidándola, porque es mi otra hija y uno por los hijos hace lo que sea. Lo único que les diría es que amen a sus perros. Cuando amas a tu perro te das cuenta de que algo no está bien. Y si te permites escuchar, atender, a veces no necesitamos grandes cosas para hacer grandes cambios. Cuando hablamos de alergias en nuestros animales de compañía, las razones pueden ser muchas y el camino para encontrar el tratamiento adecuado puede ser muy largo y muy costoso. Por ello es importante que platiquemos de todo esto con nuestros médicos veterinarios, ya que ellos serán los encargados de darnos la mejor recomendación, siempre buscando calidad de vida para nuestra mascota y, por supuesto, un tratamiento que también sea accesible a nuestras posibilidades económicas. Ahora regresemos con la historia de Merlina aquí en Clínica de Animales. Sí chillé porque pues es alguien que quiero mucho. Cuando la traje, los doctores me dijeron que le iban a realizar el ultrasonido para ver cuál era el problema y ya los resultados lanzaron que sí, su intestino estaba hinchado por lo que había comido. Por una parte aliviada porque ya sabía qué era y lo que le iban a hacer. Me informaron que le iban a poner, a medicar y que podía llamar en cualquier hora para preguntar su estado. Y en la mañana me dijeron que ya estaba bien. Cambiamos las medidas en casa para que ya no. Vamos a poner el bote más arriba donde no alcance, en un banquito para que ya no alcance a comer. Se va con medicamento vía oral porque estaba con suero, pero ya tomando sus medicamentos en 5 días vengo a revisión. En casa vamos a cambiar las medidas para que ya no ocurra este tipo de cosas.
como que se enferme del estómago o de cualquier otra cosa, porque la queremos en casa siempre. Vamos a evitar que ella salga de su zona, que es menos la cocina. Que ella no se meta a la cocina. Sí. Y a tapar bien, ponerle tapa. Que la quiero mucho y que gracias por echarle muchas ganas en todas estas veces que ha sido internada. La gastroenteritis es un cuadro en el que los pacientes llegan a presentar lo que es vómitos y diarreas. También hay dolor abdominal. La diarrea puede ser de tipo hemorrágico, puede ser de otro, puede ser diarrea acuosa, mucosa y varía también la coloración. Es multifactorial. En este caso de Merlina fue porque el día de antier sacó cosas de la basura. También existen los tipos de bacterianos o los virales. La vez pasada que estuvo hospitalizada, de hecho, se sospechaba de un cuadro viral. En esta ocasión, pues sí está confirmado que fue porque saca cosas de la basura. Este padecimiento es en general, o sea, no afecta, no hay discriminación en cuanto a edad ni a raza, o sea, a todos le puede pasar. Sí tiene predisposición a algunas enfermedades de origen nervioso, a los que son las gastritis y colitis, pero así a enfermedades gastroenteritis en sí no. Cualquier alteración en cuanto a las defecaciones de un perrito, de nuestra mascota, sí es para preocuparse. Nosotros mismos como dueños, cuando ya tenemos tiempo con ellos, ya sabemos la manera, cuántas veces al día defecan, cuál consistencia es la que tiene y qué coloración es la que está presentando. Cuando vemos alteraciones en eso, cualquier tipo de alteración, sí es de preocuparse y si es de revisión médica. O sea, simplemente cuando nosotros los tenemos, si somos dueños muy aprensivos, la mascota sí se va a estresar muy fácilmente ante ciertas situaciones. Si son, por ejemplo, los chihuahueños, que luego no les gusta convivir con otro tipo de razas, o que los dueños los tienen muy acostumbrados a estar con ellos mismos y entonces sufren de ansiedad por separación, todos esos son factores predisponentes para que sufran cuadros de gastritis y de colitis. Sí, en cuanto a manejo, sí hay manera de prevenir este tipo de padecimientos. En cuanto a manejo, por ejemplo, no hay que ser tan aprensivos con ellos, sí hay que seguirlos tratando como lo que son, como perritos, como gatitos, dejar que desarrollen su etología. Y en cuanto a predisposición por otros factores, sí, no, ahí no. Sí, también, porque por ejemplo hay muchas mascotas que los tienen acostumbrados a darles de comer otro tipo de cosas, esos son predisposición para que les causen diarreas. Entonces, si nosotros somos de los que estamos comiendo y le estamos dando un pedacito que de pan, que de galleta, tortilla, todo eso sí les puede llegar a afectar, entonces hay que tratar de evitar eso. Los perritos por eso y gatitos tienen por eso su alimentación balanceada, que son las croquetas, y en algunos casos pues sí se les pueden llegar a dar comida de lata, de sobre o lo que son los premios, pero única y exclusivamente cosas que fueron diseñadas para su metabolismo. En el caso de Merlina, como es por lo mismo de que sacó cosas de la basura, se le está manejando ahorita lo que es un antibiótico y se le están manejando protectores gástricos y su fluidoterapia por los vómitos y diarreas que estuvo presentando. Es bueno, de hecho esperamos que el día de hoy ya se pueda ir a su casa. Bueno, por ejemplo en el caso de Merlina, que sí ya es la tercera vez que la tenemos aquí, pues sí es manejo más que nada con la dueña de en cuanto a la alimentación, de un poquito de cuidados, y igual para otros propietarios y tratar de evitar que los animalitos nos saquen cosas de la basura, que nos coman cosas de las que nosotros comemos, todo eso, que lleguen a comer lo que es pasto, tierra, todo eso evitar. Ya la descanalicé. ¡Ay, no te va a brincar! ¡Oh, ya! Y luego ya brinco a ti. Ya no nos estuvo defecando con diarrea, sí presentó algunas gotitas de sangre, todavía la única que nos hizo, y vómitos sí desde ayer, desde que le pusimos el medicamento ya no nos presentó ninguno. Le dimos las ampolletas que nos trajiste del Sinuberase, esas sí y de hecho se va a ir a casa con esas todavía para protegerle lo que es la microbiota intestinal. Y va a estar tomando lo que es antibiótico todavía nada más para completar 5 días. De hecho ahorita te entregamos tu recetita, ¿sí? Pero de ahí en fuera pues ya todo bien con Merlina, ya igual su comida normal en cuanto llegue a casa, agua normal, y pues ojalá ya no nos vuelva a sacar cosas de la basura. Sí, bueno, y ¿revisión tiene en 5 días? Sí, en cuanto termine su tratamiento, que venga su revisión y ya esperemos que ya no vuelva a presentar ningún otro problemita. Sí, afortunadamente, ayer sí le sacamos el ultrasonido, nada más salieron los linfonodos mesentéricos aumentados de tamaño, pero de ahí en fuera alguna otra alteración, no.
no, todo salió muy bien con ella. Entonces sí, ahorita pues ya se puede ir a su casa. Se puede ir a su casa. Que de hecho estuvo muy tranquila. ¿Sí? Ya no llora tanto. No, ya no. Ya se acostumbró. Ya le gustó el lugar. Sí. Entonces pues ya muchas ahorita si gracias. nos esperas en recepción y ahorita te damos la recetita. Sí, gracias. Afortunadamente, Merlina se va a casa con un tratamiento, se espera que evolucione de manera favorable, pero lo importante, amigos, es, como nos lo comentaban los médicos veterinarios, aprender a detectar los síntomas antes de que se presente un cuadro agudo de gastroenteritis que incluso pueda comprometer la vida de nuestros animales de compañía. También el día de hoy vimos la historia de Daisy, esta perrita que sufría una alergia. Recuerden que si tenemos alguna duda sobre el tratamiento o incluso sobre los costos, acudamos directamente con los especialistas, platiquemos con ellos sobre esta situación y serán los mejores en darnos el tratamiento que se adecue para la salud de nuestro animal de compañía y también, por qué no decirlo, a nuestras posibilidades económicas. Lo importante es siempre velar por la calidad de vida de nuestros animales de compañía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.